mi tesoro. Hola y bienvenidos a todos otra vez más en una excusa para hacernos preguntas. Ha sido un largo e intenso viaje, pero como todo tiene un principio y un final. Este proyecto ha comenzado con su primera temporada y este es el capítulo que le da fin. ¿Habrá segunda temporada? ¿Seguiremos haciéndonos más preguntas? Bueno, pues son las preguntas que precisamente quiero abordar en este capítulo. Esas y las preguntas que el llegar hasta aquí me ha generado. Pero antes y por última vez, os voy a dejar con Fred, Tess, Soko, Bichi y Ada. Esta vez todos juntos, que se han reunido para tratar un tema que nos ayudará a dar forma al tema. Os dejo con ellos. Hola a todos. Os estaba esperando. Hola. Hola a todos. Qué bueno veros. Hola. Ya sabéis para qué os hice venir. Llevamos un tiempo hablando de diferentes temas y creo que hemos andado un camino interesante. Me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, yo personalmente he encontrado muchas preguntas, muchas ideas, nuevas líneas por las que seguir. Yo soy sincera, tengo mis reservas. No estoy segura de haber encontrado lo que buscaba. Quizá más adelante, si eso llega a suceder. Yo no sé si realmente estoy buscando algo con todo esto. Solo disfruto del proceso. Seré justo y también comparto mis ideas. Me está gustando esto. No sé a dónde va, pero me está gustando. ¿Pero estamos buscando algo? ¿Es que realmente esto es para algo? ¿O simplemente es un hobby? Todos tenemos nuestra vida, ¿verdad? Terminaremos de hablar y seguirán. ¿O se terminan aquí? ¿Vivimos para esto? ¿O esto es nuestra vida? ¿Ya estás empezando otra vez, Soko? Perdonad. No pidas perdón, tú eres así. Cada uno somos como somos. Vivimos para soñar o vivimos en un sueño. Pero nosotros no tenemos forma de saberlo. Eso me recuerda a un cuento. Ace siempre soñó con ser un gran científico. No con premios, ni fama, ni medallas colgadas en el pecho, sino con transformar el mundo. Desde niño decía que quería erradicar las enfermedades, crear un combustible limpio, barato, accesible, descubrir algo que hiciera avanzar a la humanidad a un paso más allá de sí misma. No era un deseo infantil pasajero, no, era una certeza. Ace quería dedicar su vida a mejorar las vidas de los demás, y así lo hizo. Creció alimentando ese sueño como quien cuida de una semilla que aún no brota. Estudió todo lo que pudo, devoró libros, buscó mentores, se formó en disciplinas distintas, desde biotecnología hasta física aplicada, con una pasión insaciable. Ace se volvió un sabio joven, una promesa con brillo propio, y la vida, generosa por momentos, le dio otras cosas también. Conoció a quien sería su gran amor. Tuvieron una hija, luego un hijo. El tiempo se llenó de risas, comidas a medio terminar, juguetes en el pasillo y noches en velas por fiebre o pesadillas. La vida era hermosa. El sueño seguía allí, sí, pero en silencio, como un susurro, apenas perceptible entre la rutina. No tardó en llegar una gran oportunidad laboral. Una empresa de materiales avanzados lo contrató con remuneración excelente. Su trabajo: estudiar cómo aprovechar materiales considerados desechos, darles una segunda vida útil. Era complejo, técnico, desafiante, pero no era lo que había soñado. Su investigación terminaba literalmente en la basura. Sin embargo, tenía éxito. Un buen salario, una familia que lo adoraba, colegas que lo admiraban, un hogar lleno de luz. A veces pensaba que el sueño era solo eso, una parte de sí que había crecido con él, pero que no tenía por qué cumplirse. ¿Quién cumple realmente sus sueños? Pero otras veces, cuando todos dormían, o cuando caía la lluvia tras el cristal, el sueño volvía a tocar a la puerta, y no podía ignorarlo. Así que lo intentó. En su tiempo libre, retomó ideas, viejos cuadernos, fórmulas abandonadas,
Quería avanzar, aunque fuera un poco, pero era difícil. Las horas robadas al sueño, las interrupciones, el cansancio. Los progresos eran lentos, frustrantes. Y entonces, Eve pensó, quizá el problema es que no le estoy dedicando lo suficiente. Si quiero ver resultados reales, tal vez tengo que apostarlo todo. Y lo hizo. Primero dejó su trabajo estable. Se dijo que vivirían con menos, pero que sería temporal. Luego empezó a aislarse. Rechazaba cenas, cumpleaños, salidas al parque. Se encerró en el sótano que convirtió en laboratorio. Allí buscaba su verdad, su legado, su gran contribución. Su familia, al principio, fue comprensiva, luego preocupada, después herida. Las visitas al sótano se hicieron menos frecuentes, las conversaciones más frías. Finalmente, solo quedaba él y el eco de su sueño. Pasaron años. Los avances fueron mínimos. La ciencia los resistía, como si cada descubrimiento que alguna vez soñó hubiera decidido mantenerse fuera de su alcance. El día que se dio cuenta de que no lo lograría, no fue dramático. No hubo gritos ni lágrimas, solo un silencio nuevo, más espeso, más definitivo. Había sacrificado todo por una idea, y la idea se había quedado en eso, una ilusión. No hubo gran invento, no cambió el mundo. Su familia había seguido sin él. Su casa se volvió un lugar extraño. Tenía conocimiento, sí, pero ningún lugar donde ponerlo. Tenía el sueño, pero ya no tenía con quién soñarlo. Y entonces entendió lo que nunca se había permitido pensar, que un sueño, por noble que sea, si arrasa con todo a su paso, deja de ser virtud, y que tal vez los verdaderos avances de la humanidad no están en los laboratorios, sino en los vínculos que decidimos cuidar. Eve nunca fue un hombre sin principios. Simplemente confundió su sueño con su identidad. Y cuando el sueño se rompió, no supo cómo volver a ser él. Gracias por compartirlo, Ada. Ha sido un placer, como siempre. Un cuento muy bonito, Ada. ¿Qué os parece comentar el viaje? ¿Lo que ha supuesto a cada uno? Lo veo muy bien. Si os parece bien, empezaré yo. Como bien decía Ada en su cuento, no creo que merezca la pena sacrificar la vida hasta ese punto. Pero os seré sincero, me ha gustado mucho estar con vosotros. Ha sido algo especial, de verdad. Mi experiencia ha sido buena. Mi camino sigue adelante. Esto solo es una pequeña parte, un toque de color en un cuadro mucho mayor, un pequeño paso de un camino mucho más largo. Qué poético, me encanta. Yo os diré que es mi vida. No es ni más ni menos. Forma parte de ello. No lo dejo aquí. Supongo que podría decir que sí, que es mi vida. Yo, siendo sincera también, os diré que no me ha llenado. No os diré que me arrepiento. Pero quizá no es lo que esperaba, lo que sentía que tendría que llegar a ser. No diré que ha sido un error, pero tampoco que fue un acierto. Muy interesante. Yo, como modelo del lenguaje que soy, no tengo inquietudes ni aspiraciones. Solo estoy para seros de ayuda. Lo que vosotros sintáis es mío también, pese a que no lo voy a sentir. Ha sido muy intenso. Gracias a todos por venir. ¿Y ahora qué? No lo sé. Supongo que dependerá del tiempo, ¿no? Quizá. Puede que volvamos a encontrarnos. ¿Quién lo sabe? En cualquier caso, ha sido un placer hablar con vosotros. Igualmente. Lo mismo digo. Igual. Adiós a todos. Nos vemos pronto. Y aquí estamos. Como siempre, voy a hablar de obras, creaciones, que reflejen el tema del capítulo. Y en este caso, me vais a permitir la egolatría. Quiero hablar precisamente del capítulo 1 de este podcast, el cuento. Para terminar esta primera temporada he reescuchado el primer capítulo para comparar cómo he avanzado en este proyecto. Y en ese capítulo
decía que no sabía qué sería el proyecto en sí, a dónde llegaría, si llegaría al final y si los algoritmos fagocitarían mis intenciones. Pues bien, aquí estamos. Y quiero compartir con todos vosotros qué ha sido, qué es y qué será de este proyecto. Me gustaría abordar algunos puntos importantes. Os contaré cómo ha sido la experiencia y os referiré a algunas obras audiovisuales para apoyarme. Me gustaría empezar hablando sobre la diferencia entre la expectativa y la realidad. Hay una película que pertenece a una edad dorada de la animación japonesa que es Perfect Blue, de 1997, donde la protagonista, una idol musical, da el salto al cine, descubriendo un mundo turbio que, lejos de generarle fama y bienestar, erosionan su mente. Pero es que es precisamente este uno de los mayores problemas que nos encontramos al intentar materializar una idea o un sueño. Que la realidad puede ser y suele ser muy diferente, ya que nosotros tendemos a idealizar por un lado y por otro desconocemos esa realidad profesional hasta que nos metemos de lleno en ella. Entonces podemos encontrar un mundo igual o mejor de lo que esperábamos, o tener una increíble decepción. En el capítulo 10 de la temporada 5 del Doctor Who, volvemos a encontrarnos a Vincent Van Gogh. Hablé en el episodio 1 de la película El loco del pelo rojo, que trata precisamente de la vida de Vincent Van Gogh. Y es que este pintor posexpresionista es quizá el mejor ejemplo de lo terrible que puede llegar a ser la realidad en comparación con las expectativas. El pintor soñaba con crear en Arles, al sur de Francia, una comunidad de artistas. Pero realmente, a los artistas de la época, a los bohemios, no les interesaba realmente ese sueño. Adoraban esa vida en la ciudad, en la urbe, en París, y se estaban quejando constantemente, pero realmente estaban viviendo la vida que les gustaba vivir. Y lo que proponía Van Gogh realmente no era de su agrado. Si lo piensas, seguramente te parecerá una idea increíble. Pero el problema es, ¿le parece tan increíble a los que la tienen que oír? Este podcast nació desde la necesidad de contar, pero a la vez desde la idea de que no soy quien para decirle a nadie lo que ha de pensar. Entonces, ¿crear preguntas? ¿Buscar preguntas como respuesta? ¿Eso le interesa a alguien? Y es que muchas veces nos volvemos locos por seguir un sueño, una idea. No paramos de escuchar que es importante seguir un sueño, luchar por él hasta el final. Aquí se me va el tiempo, lo sé, pero es que es clave. Voy a empezar con El asombroso mundo de Gumball. Esa serie es oro, de verdad. En el capítulo 6 de la 5ª temporada, titulado Decisiones, Nicole se plantea muy seriamente si las decisiones que ha tomado en su vida son las correctas. Pero como ella dice, no cambiaría nada. Es posiblemente el capítulo más profundo que puedas encontrar en una serie de animación de Cartoon Network. Pero es que el costo de seguir un sueño a toda costa lo tenemos en un sinfín de biotopics. La red social de 2010 o Steve Jobs de 2015, que nos muestra dos claros ejemplos de lo que es conseguir el éxito y perder todo en el camino. También tenemos obras menos históricamente precisas, y esto lo digo con reservas, ¿vale? Ya sabéis que Steve Jobs y la red social pues se toman sus licencias, pues al fin y al cabo esto no es una biografía, estos cines son películas, pero esta película que os voy a decir no es en absoluto histórica, se inventa la historia, pero lo que cuenta es muy interesante, que es Amadeus, de 1984, donde vemos las consecuencias de ir por la vida a tope, ¿no? Tan a tope como iba Mozart, o en cualquiera de las 4 versiones que se han hecho de Ha nacido una estrella. Podéis centraros en la que queráis, en la última si queréis, en la que vosotros prefiráis, pero la cosa es siempre igual. Todo lo que sube tiene que bajar. Ella
está subiendo en el mundo del espectáculo mientras otro se está precipitando contra el suelo. Pero para mí la obra cumbre de todo esto es BoJack Horseman. Eso es explicar de manera alucinante lo que es la decadencia del estrellato, lo que significa tocar techo en la industria de Hollywood y por extensión en cualquier otra industria. Cómo la degradación, la erosión del sueño nos puede hacer tanto por llegar a verlo como lo más terrible que puede ser. Más una condena que un sueño. Y es que claro, yo me pregunto muchas veces, ¿buscar un sueño es acaso como tener un hobby? ¿O es realmente tener un trabajo? O sea, si lo quieres ver desde otra perspectiva, cuando consigues tu sueño y has de vivir de él, ¿deja de ser una vocación para ser una profesión? ¿Uno se convierte en el otro? ¿O puede llegar a ser las dos cosas a la vez? Claro, aquí me vienen películas a la cabeza como La La Land, donde persiguen un sueño y ese sueño les va alejando de su realidad posible, del amor, de sí mismos. ¿Cuál es el verdadero sueño? Porque claro, no hay una idea realista. Es como la película Birdman, donde la realidad y la fantasía se entremezclan en una obra de un gran actor y de diferentes personajes que le están rodeando, pero que realmente la auténtica realidad de la interpretación no es ni mucho menos lo que cualquiera hubiera soñado o fantaseado cuando piensas en ella. El actor está caído en desgracia, como le ha pasado a muchos grandes durante la historia del cine o la historia del teatro. Intenta recuperar el prestigio con una obra donde demuestre su valía artística, pero siempre estará luchando entre lo que es el arte y lo que es la fama. Y no es casualidad que el actor sea Michael Keaton, un actor que en sus comienzos no se le tenía en una consideración para más allá que papeles humorísticos, los cuales grandes actores han demostrado un talento increíble, pero siempre ha habido como un desprestigio alrededor del humor y se le menospreció, como suele suceder a todos los que hacen papeles, por ejemplo, de superhéroes o mucho cine comercial, ¿no? Pero a la larga ha demostrado ser un gran actor. Pero claro, ¿qué diferencia hay entre el arte y el espectáculo? ¿Pueden ir de la mano o acaso son incompatibles? Pero no es todo interpretación. Pensemos en otras disciplinas, como la música. ¿Cómo no hablar de Whiplash, de lo que implica la excelencia? El querer cumplir el sueño a toda costa, y aparte entra una figura que también es interesantísimo abordar, que es la figura del mentor, quien nos ayuda, el que está ahí para que sigamos el camino, pero que puede ser una ayuda porque cree en nosotros o destruirnos porque cree en el sueño a toda costa. Sé que comparar Whiplash con Romper Ralph es raro, lo sé, pero es que Romper Ralph, tanto la primera película como Romper Ralph Rompe Internet, tratan sobre la sobreprotección, sobre dejar volar al aprendiz. Y esto se ajusta muy bien con el monólogo del final de la película, de Whiplash, donde el maestro no cree que se pueda llegar a ser grandes estrellas del blues, y por eso quiere hacer una especie de purga, por decirlo así. Al final, valoras más la música que al músico. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Merece la pena cumplir un sueño a toda costa? Sea cual sea el sacrificio, ¿es tan importante? Seamos sinceros, en el mundo hay muchas personas, muchas, y no todas tienen un sueño tan cinematográfico, por decirlo así. Mucha gente solo piensa en su día a día, en llegar a esa noche, y es cierto que hay gente que tiene muchas dificultades, muchos problemas de verdad, pero no es necesario ir hacia ese extremo. De verdad, hay gente que simplemente todo eso le parecen tonterías. No tienen unas intenciones artísticas o creativas. ¿Pero acaso eso es algo malo? ¿O es especialmente bueno?
Están en su derecho. Pero, ¿existe realmente un camino correcto? ¿O hay más opciones o posibilidades y todas ellas son tan buenas o todas ellas son tan malas como las otras? Hay un videojuego de principios de siglo que ya a estas alturas casi que es un clásico, que es Semue, donde el protagonista, Ryo Tasuki, tiene una obsesión, un camino que va a recorrer a toda costa, con un sacrificio brutal, pero también un aprendizaje en el camino. Pero no cumple un sueño convencional. Su sueño es la venganza. Y el juego nos invita a reflexionar sobre si es realmente una buena idea sacrificar hasta ese punto tu vida por una obsesión. En la película de Billy Elliot, siempre empatizas con el chico. Su sueño de bailar, de cumplirlo, te hace pensar en tus propios sueños. Pero también está su padre, que es un minero inglés, donde ha crecido y las ideas que mamó desde pequeño le hace que jamás se pueda imaginar luchar él por un sueño. Su necesidad es seguir el ciclo, pese a no entender realmente por qué las cosas son como son, por qué lo hacemos, por qué hacemos lo que se supone que debemos hacer. Este hombre es un claro ejemplo de lo que es la mayoría de las personas, en lo que su obsesión es traer comida, tener un trabajo para alimentar, para vestirse, para pagar la casa y quizá tener un tiempo libre para hacer cosas que no sean cumplir un sueño, sino cosas divertidas, cosas que le gusten sin más. En la serie de Modern Family hay varios ejemplos que se ajustan a estas preguntas. Voy a abordarlos de forma cronológica. En la temporada 3, el episodio 9, La calabaza voladora, plantea precisamente la dicotomía entre las personas soñadoras y realistas, sobre cómo algunas personas se centran más en la practicidad y en el día a día, mientras otras tienden a sueños que les hacen despegarse del suelo. Y plantea también cómo es posible que unos y otros no sean contrarios realmente, sino complementarios. A la siguiente temporada, en el episodio 2, empiezan las clases, se titula. Vemos cómo los sueños y las expectativas de los padres Dunphy se vuelcan sobre Hayley. Volvemos a la imagen del mentor, de dejar volar o no. Y claro, los padres son el mejor ejemplo de lo que es el mentor. Pero un par de temporadas más adelante, en el episodio 2, es el mismo número, interesante esto, no creo que sea casualidad, pero en la temporada 6, el capítulo No pulsar, donde esta vez es Alex la que visita la universidad y Hayley ya ha sido expulsada, Hayley menciona su situación como la de una perdedora. Y no es que siguiera un sueño específico, realmente solo quería una vida mejor. Y es que para dar el colofón, en esa misma temporada, está el capítulo 12, titulado Artillería pesada, donde Lily es llevada por Cam a clases de payaso. Pero a ella no le gusta. No quiere seguir los pasos de su padre. Aunque finalmente, Mitchell ve en ella una abogada en potencia y siente que ha de seguir sus propios pasos. Lo que demuestra que nos vamos a negar muchas veces de no verlo como un legado. Pero quiero ir más lejos, profundizar en este tema del sueño, porque en nuestra sociedad muchas veces vemos el sueño como un fin material, un objetivo para ganar o tener dinero. Podemos usar The Office también como un buen ejemplo. Hay 2 capítulos, en la temporada 2, el episodio 3, Olimpiadas de Oficina, donde hacen unos juegos un poco bizarros, porque Michael se va a comprar una casa, digo literalmente, sale de la oficina para irse a comprar una casa. Y es que muchas veces el sueño puede ser algo así de sencillo, entre comillas. Al final el sueño, en este caso, no es tan bueno, no tenía las cosas tan claras como él creía,
Pero al final los compañeros le dan apoyo. Y esto hace pensar que, claro, el sueño, quizá la felicidad, no está en la posesión material, quizá está en la experiencia con los conocidos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. En la serie hablan mucho del concepto de familia, que es muy interesante también. Y más adelante, en la temporada 5, en el episodio 23, nos muestran en Michael Scott Paper Company cómo su entrega, el conocer a los clientes y conocer el negocio, le permite hacerle la competencia directa y triunfar contra la misma empresa Dunder Mifflin. Pese a que como empresa, bueno, digamos simplemente que él no sigue los estándares, pero entiende las reglas del juego. Y es que esa idea de qué significa cumplir un sueño, si es acaso fama, éxito, reconocimiento, legado, y si es legado, ¿es un legado de una vida o es tu vida como un legado? Claro, esto se junta mucho con el concepto del sacrificio. Pensad, por ejemplo, en el capítulo 6 de la tercera temporada de Rick y Morty. Es un título muy complicado de decir. Es algo así como descanso y recalación. Ya sabéis, el juego este de palabras que siempre usan en los títulos de los capítulos. Pero en este concreto, Morty triunfa en la vida porque se ha eliminado una parte importante que es clave de él mismo. Que es exactamente lo que hablamos de hasta qué punto renunciarías, hasta qué punto sacrificarías renunciando a ser tú mismo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a entregar? En el episodio 13 de la cuarta temporada del Doctor Who, Journey's End, Donna se convierte en un ser superior, cumple su destino y se convierte en un ser grandioso. Pero lo pierde todo y al final el doctor le tiene que borrar la memoria. Entonces, ¿ha merecido la pena? ¿Vale de algo llegar a ser algo superior y llegar hasta ese punto si el sacrificio es no ser consciente de ello? Claro, piensas, por ejemplo, ¿le sirvió de algo a James Dean llegar a ser un gran actor si él no lo pudo vivir? Pensemos en la serie The Bear. El prota es uno de los mejores cocineros del mundo. ¿Y de qué sirve? Sigue una espiral de pérdida, de dolor. Cuanto más asciende, más baja. ¿De qué le sirve cumplir su sueño? ¿De qué le sirve soñar? Es como en la serie Mad Men. Se ve muy claro en el episodio 8 de la cuarta temporada, donde Draper intenta mejorar su vida, pero sus acciones, sus intentos, están enmarcados en una terrible tristeza. Reflexiona sobre dónde está, sobre cómo ha llegado a ese punto. Es que muchas veces el sueño realmente no es lo importante y nos obsesionamos en llegar a algo, a algún sitio. Y es posiblemente el mismo viaje lo que importa realmente, lo que realmente te aporta, lo que realmente merece la pena es hacer ese viaje, no llegar a ese punto. Si te centras en los resultados del éxito, tienes ejemplos como, por ejemplo, El Lobo de Wall Street de 2013 o el capítulo de Los Simpson, el furioso Abe Simpson y su descentrado descendiente en la maldición del pez volador, el octavo capítulo de la cuarta temporada, donde realmente el éxito es una tontería. A ver, claro, seguramente tú ves El Lobo de Wall Street y piensas, uff, tela, tanto dinero, mira todo lo que tiene. Pero claro, ¿qué le conlleva? Es una vida de excesos. Se junta con gente que solo le interesa acercarse a su dinero, que son interesados. Todo tiene un aire deprimente, sucio. Lo puedes comparar con la película de 1976, Rocky, donde el sueño de Rocky no es ganar el combate, porque es absurdo siquiera pensarlo, va a enfrentarse contra un profesional. El sueño es ser capaz de estar ahí, de aguantar, ser capaz de entrenar, de esforzarse, de cambiar su vida.
Y eso es algo que podemos hacer todos. No necesitas ganar, necesitas hacer el esfuerzo por ganar. Y creo que por eso fue tan exitosa esa película. Pero como una especie de contramensaje, tenemos cómo ha evolucionado el personaje de Rocky, y si llegas a Rocky 4, cambiamos esa idea de la construcción de la persona desde el esfuerzo más que del éxito, y se convierte en una pura propaganda de la Guerra Fría, como si el mismo personaje se corrompiera. Este proceso de Rocky da para un análisis aparte. Pero vuelvo a la idea del viaje, al aprender, al experimentar, al sentir lo que haces cada día como algo en sí pleno, no algo que ha de completarse, algo que realmente lo importante es el resultado final. Pues si nos olvidamos del viaje, nos exponemos, nos arriesgamos a decepcionarnos, porque es un esfuerzo muy grande para luego conseguir algo que a lo mejor no es tan grande, ¿no? Pensemos en el capítulo 6 de la 5ª temporada de Hora de Aventuras. Escape de la Ciudadela, donde la decepción de encontrarse con su padre hace daño literalmente físico a Finn. Incluso le hace perder un brazo. Es que es fácil cuando alguien dice: tienes que poner la carne en el asador, arriesgar, pero el sueño es vago, es una idea, no tiene una forma hasta que se materializa. Y una vez ahí, puede ser otra cosa totalmente distinta. Pensemos en videojuegos como Persona 5, Catherine o Nights in the Wood, donde los personajes están constantemente en una balanza, viendo si caen sobre el sueño, sobre la obligación, sobre la expectativa o sobre el deseo. En juegos como Gris o Doki Doki Literature Club, el concepto de la depresión como un actor de nuestra sociedad, como quizá una de las peores enfermedades mentales que está asolando nuestra sociedad, es un personaje más, el cual no desaparece al cumplir un sueño, porque no es si sueñas o no, si luchas o no, lo que genera la depresión. Es la lucha interna que todos tenemos con nuestra propia vida, nuestras expectativas y nuestra realidad. Y muchas veces el sueño se nos presenta como un escape a todo eso, pero realmente no lo es una fantasía en nuestra cabeza. Y si materializas el sueño y no afrontas lo que realmente te causaba el dolor, no sirve para nada. Y ahí vuelvo a remitirme a BoJack Horseman. Y me da pena tocar este tema, pero es otra de las preguntas que afloran, que subyacen sobre todo esto, y me veo obligado un poco a abordarla. Cumplir un sueño es llegar a componer una canción o a ser una estrella rica y famosa. Es decir, ¿buscas simplemente ver cumplido tu sueño? ¿O realmente lo que ansías es llegar a tener mucho dinero y reconocimiento, indistintamente de cuál sea el resultado de tu trabajo? Es decir, ¿es vocación o simplemente buscamos cambiar nuestra profesión? Y si lo consigues, ¿no estás simplemente cambiando un trabajo a otro mejor pagado, quizá? ¿Y eso te va a hacer más feliz? ¿Te va a hacer sentir realizado? Al final, es la pregunta de si eres fiel a ti mismo o si adaptas el camino hacia un fin. Pero vuelvo a las mismas. ¿Y cuál es la forma correcta? Aquí hay muchos realities y programas. Se sirven de esto para que la gente se entregue a un fin que realmente es un camino peligroso y en el que puedes llegar a mirar atrás y preguntarte: ¿por qué hice esto? Os remito a un juego que pocos conoceréis, que abordaba la locura de los realities. The Devil Inside, del año 2000. Época del auge del Gran Hermano, donde la burla y la crítica mezclada con el terror hacía las delicias de los que pudimos probarlo en su momento. Pero que plantea lo absurdo
de la comercialización de la imagen y de cómo llegamos a vendernos hasta el punto de perder el valor humano. Otra serie que sin duda os ha debido venir a la cabeza es El juego del calamar, de la alegoría que es sobre la sociedad, sobre Corea y la humanidad misma, de cómo los jugadores deciden seguir jugando por la necesidad, por el dinero, pero sobre todo por la persuasión de los que manejan el juego. Si queréis un ejemplo más social, menos de telebasura, tenéis un episodio, el 14 de la temporada 7 de Los Simpson, escenas de la lucha de clases en Springfield, donde Marge hace lo impensable para ser aceptada en un club de campo. Y se resumen en la frase de Homer, que le dice a los niños mientras Marge está de espaldas: darle las gracias a vuestra madre. Ahora que es una persona mejor, nos enseña lo horribles que somos nosotros. Y es que, estando con mis hijos, vi un capítulo de una serie que se llama Unidad de Rescate. El episodio 8 de la temporada 1, en el bloque 2, titulado El arte de la amistad, uno de los personajes quiere ser reportera. Quiere grabar a un mítico ser, el Ruedas Grandes, lo que la convierte inmediatamente en trending topic. Eso hace que sienta que ha cumplido un sueño de ser la gran reportera. Pero después descubre que se equivocó, que captó al guardabosques y entre una canción y divagaciones dentro de la historia, duda si contar la verdad o no. Porque, claro, ser buena periodista implica ser sincera, pero a la vez, ser buena periodista es que te escuchen. Entonces, duda si contar la verdad o no. Y su inmediata es no hacerlo, lo que lleva a una serie de problemas que finalmente la obligan a reconocer la verdad. Esto nos invita a dudar sobre qué buscamos realmente, cuál es nuestro objetivo. Me sorprendió porque acabó siendo tan profundo como las otras referencias que suelo traeros. Y es que yo os aseguro que busco en cualquier sitio donde haya, y yo profundizo con cualquier historia, que es lo mío, es lo que a mí me gusta. Y llegados aquí, nos preguntamos, ¿qué va a pasar con este podcast? ¿Qué ha sido de mí y de este proyecto? ¿He cumplido mi sueño? ¿Me he hecho famoso? ¿Qué? Pues bien, ha llegado el momento. Al comenzar con el proyecto, yo no tenía pretensiones. Mi idea era simplemente hacer preguntas y confiar en que a alguien le gustara y que alguien me escuchara en mis divagaciones. Si somos realmente sinceros, no creo que nadie llegue ni a oír estas frases. Si me preguntáis sobre si ha sido un éxito, tengo que decir indudablemente no. Y no obstante, me siento bien. No quiero pecar de optimista o de presuntuoso, porque realmente ha sido un proceso raro, con altos y bajos, momentos en los que me sentía bien y momentos en los que me sentía no tan bien. Pero ahora aquí, terminando este último capítulo, siento que el viaje ha merecido la pena. Y no lo merece ni por éxito, reconocimiento ni nada de lo que hemos estado hablando. Quizá podría decirse que ha sido un hobby, un entretenimiento. Como decía en el primer capítulo, en mi vida he hecho muchas cosas. Me he esforzado en muchas direcciones. Y ahora he sentido que podía hacerlo, aunque no llegara a ningún sitio. En mi vida hay muchas más cosas buenas y esto no era, o mi intención es que no fuera lo mismo que lo que le ha pasado al personaje del cuento. Y me he encontrado con dificultades, algoritmos,
redes sociales que me trataban como si fuera una inteligencia artificial, impidiendo que pudiera usar las cuentas y publicitarme. Recuerdo cuando inicié la cuenta de Instagram, inmediatamente me empezaron a bombardear con un sinfín de contenido que no sé cómo calificarlo. Voy a limitarme a decir que se orienta a un público adulto, ya me entendéis. Y a la vez me impedían publicar estados de los capítulos, resúmenes y cosas, y me encontraba con una frustración muy grande, ya que no podía informar de lo que había subido, de un nuevo capítulo o de mis intenciones, mientras otro tipo de contenido no tenía ningún tipo de problema, inundaba todo. Y claro, eso me hacía pensar, no sé, a lo mejor estoy en el sitio equivocado. Porque claro, no sé, la gente que viene a ver este contenido va a querer pararse a hacer preguntas. No lo sé. Y no os quiero engañar. Me he sentido tentado de hablar de otros temas, buscar un perfil más comercial, por decirlo así. Pero entonces me llegaba la duda. ¿Sería algo que me apasionaría? ¿O es que estoy intentando cambiar de profesión? Y entonces decidí seguir, sin más publicidad. Solo confiar en que los algoritmos fueran generosos. Y no lo fueron. Pero con la publicación del podcast en YouTube, porque yo publico en Spotify, pero se distribuye en varias plataformas, y concretamente con el capítulo de los NPCs de la vida, el vídeo se vio mucho, más de lo que esperaba. A ver, no diría que fue un éxito, más bien al contrario, fue bastante humilde. Pero fue. Recibió algunos likes, y entonces sentí, por lo menos alguien lo había oído, incluso a alguien le había gustado. Y luego llegó el extraterrestre de Fermi, y más o menos le pasó igual. Pero sin embargo, la paradoja de Minecraft no había tenido ni una reproducción. Nadie lo había escuchado, por ejemplo. Entonces hice una auditoría con los datos de los vídeos y descubrí que la repercusión había sido demasiado pobre. No había llegado a casi nadie. Y he aquí qué va a ser de este proyecto. No lo voy a abandonar. Voy a creer en él y voy a seguir con una segunda temporada. Voy a seguir trabajando duro y voy a seguir siendo fiel a mi idea. No obstante, eso no quiere decir que realice algunos cambios, sobre todo en elementos. Sé que hay partes que han funcionado mejor que otras, algunos temas, y también desconozco si ha sido más interesantes los cuentos, los análisis, las opiniones personales o los diálogos de los personajes. Si alguien ha llegado hasta aquí y quiere compartir conmigo su opinión, estoy abierto a escuchar todo. Tenéis las cajas de los comentarios, podéis opinar lo que queráis, que yo lo voy a agradecer. Pero voy a trabajar duro en dar difusión a la primera temporada y voy a seguir con fuerza en esta segunda. Tengo muchas preguntas que hacerme y quiero compartirlas. Quiero conocer vuestras preguntas y seguir adelante. Aprender del camino y pulir este proyecto, que no corromperlo. Si has llegado hasta aquí, gracias. Si voy a seguir adelante es por ese apoyo. Si quieres compartir tu valoración, que es lo que más o menos te ha gustado, estaré encantado de leerlo. Sigo adelante. Te espero en la siguiente temporada. Pronto publicaré algún vídeo o algún resumen, dando más información de cuándo será, cuáles serán los siguientes pasos. Pero de momento, y nuevamente, te doy las gracias. Y de todo corazón, un fuerte abrazo.